¿Cómo organizar la ejecución del proyecto? La planificación del proyecto es la ordenación sistemática de las tareas para lograr un objetivo donde se exponen lo que se necesita hacer y cómo se debe hacer y llevar a cabo. ¿Por qué planificar el proyecto de construcción? La construcción del proyecto y la infraestructura tiene la singular particularidad de involucrar distintas empresas y subcontratadas con las cuales se tiene que manejar una buena comunicación. Dentro del proceso de planificación existen tres tipos diferenciados de acciones: planificación estratégica, planificación táctica y la planificación operativa. La planificación estratégica, donde se fijan la misión, visión y valores estratégicos y políticas de la organización. La planificación táctica, que incluye la ejecución del plan estratégico y la fijación de objetivos específicos para cada área. Y la planificación operativa implica decidir de cómo se utilizarán los recursos financieros, humanos y materiales. En la línea de 2 del Metro de Lima actualmente tiene tres falencias, las cuales tienen que ser subsanadas lo antes posible. Para ello se debe aplicar la metodología WBS o Work Breakdown Strategy. Hacer una descomposición jerárquica de trabajo para que así se organice y defina el alcance total del proyecto, e identificar y definir todos los esfuerzos requeridos que se asignen responsabilidades. Si hubiera existido reprogramación, se hubiera definido la fecha de corte, die date, y se elige una fecha de corte que suele ser último día de periodo de cierre. Se incorporará información tales como las fechas reales y provisiones y las nuevas estimaciones de duración. Acá tenemos, por ejemplo, los grados del programa, el programa de implementación del proceso, ¿no? Ahí se adjunta la implementación de línea 2 y el estudio de preinversión de factibilidad, de la cual empezó a ejecutarse. Y por el otro lado tenemos el análisis correspondiente para la línea 2 del Metro de Lima, tomando como punto de referencia la situación actual. Se debe analizar teniendo en cuenta las tres falencias, y para las cuales cada falencia será evaluada considerando la subdivisión de las y sus deliberables y evaluación de programas de actividades e ingeniería. Luego se hará un análisis del programa actualizado, para el cual se hará una gestión de riesgos mediante el software del Risky Project, donde se analizará la curva S, lo ideal y el plan de acuerdo a la gestión de riesgos, mostrada una curva como la que sigue, como la siguiente. Ahora podemos hablar de las 15 fallas en el planeamiento de la construcción del proyecto de línea Metro 2 de Lima. Las 15 fallas generales que siempre se han dado y se han dado también en el Metro de Lima, tenemos por ejemplo la no planificar, no tener estrategia, no tener claridad en las ideas, establecer metas difusas, no analizar diferentes escenarios, no conocer la obra, no conocer los secretos de los oficios, no sectorizar, no solapar sectores, no analizar la apertura de la obra, ser demasiado positivo, falta de flexibilidad, no tener en cuenta la fase del año, no optimizar el plazo y no realizar seguimientos. Tenemos aquí que, habiendo iniciado la obra del año de diciembre de 2014 hasta septiembre de 2018, se ha anunciado que el proyecto es solamente el 24% de lo que evidencia un exagerado retraso en su ejecución, considerando que la culminación total del proyecto estaba programada para el año 2019. Ahora, en el año 2020, tenemos paralizado prácticamente 24 horas trabajadas. Todo esto es el resultado de lo que tenemos ahora. Si el proyecto hubiera avanzado, seguramente que no tendría 15 fallas, tendría menos fallas posibles. Ahora, el aporte del valor a la gestión de riesgos a los proyectos de construcción acoplado a la línea 2 del Metro de Lima, tenemos la gestión de riesgos de los proyectos. Es bien conocido el esfuerzo necesario que precisa la puesta en marcha, el desarrollo y control de todos los procedimientos y documentación, por lo que esfuerzos adicionales que se propongan solo tendrán justificación si los resultados obtenidos logran cumplir las expectativas, no solo del equipo de gestión, sino también de todos los implicados. Según el PMI, los riesgos del proyecto proceden de acontecimientos que ocurren o pueden tener un efecto negativo o positivo sobre los objetivos del proyecto. Los riesgos tienen una causa y si se produce un impacto, el riesgo incluye una amenaza para el cumplimiento de los objetivos del proyecto. La importancia:
Una buena práctica de gestión de proyectos requiere que los gerentes de proyectos analicen cuidadosamente todos los riesgos potenciales para el proyecto, los cuantifiquen, desarrollen un plan de reducción contra ellos y un plan de contingencia en caso de que alguno de ellos se materialicen. Dentro del proceso tenemos planificación de riesgos, identificación de riesgos, evaluación de riesgos, cuantificación de los riesgos y definición de la respuesta ante los riesgos y seguimiento y control de riesgos. Para el caso de la línea de metro de Lima tenemos lo siguiente: el retraso de la entrega del área de la concesión originada por una mala planificación para la expropiación a los lugares adecuados por donde vaya la línea, liberación de las interferencias originada por la mala planificación y gestión para realizar la liberación de las interferencias como la línea de agua, alcantarillado, líneas eléctricas y también líneas de telecomunicaciones. Aprobación de estudios definitivos de ingeniería, al no contar con soluciones para los puntos anteriores. No se puede concluir ni aprobar un estudio definitivo. Como recomendaciones, si dentro del plan estratégico incluye el plan de gestión de riesgos, el cual reuniría todas las diferentes directrices fruto del proceso de decisiones de cómo llevar a cabo la gestión respecto al riesgo, se lograría una mejor ejecución. La gestión del riesgo, al no haber de delineación del proyecto, no haberse tenido delineación del proyecto, se tendría que realizar la actualización que ayudará a replantear todo el cronograma y la ejecución del nuevo presupuesto. Se recomienda, ya que es el conocimiento que el proyecto de Lima, como en la línea 3 y la línea 4, hacer un adecuado plan de riesgos, además de aplicar una metodología como es la BIM o la BIM o la BCD, que marca una diferencia con la actual ejecución de la línea del metro 2 de Lima. La matriz de riesgo para el caso de la línea del metro de Lima 2. Tenemos acá una causa: no hay acuerdos para disponer de las áreas necesarias para que lleguen hacia que legal. El riesgo que el retraso de la entrega de las áreas, el efecto, ampliación del plazo en la ejecución de las nuevas adendas, el disparador, demora en la entrega del área por un lapso de 5 años, la probabilidad 0.8, el impacto 0.9, rojo 0.72, una amenaza, aceptar el riesgo, ejecutar todas las opciones necesarias para llegar a un acuerdo sin perjudicar las partes. En la causa no se hacen las expropiaciones de manera adecuada, el riesgo retraso de la entrega en el área justo con problemas legales, en el efecto ampliación de los plazos en la ejecución de las nuevas adendas, mayor gasto de presupuesto, disparador, demoras en la entrega del área por un lapso de 5 años y probabilidad 0.8, impacto 0.9, el PL 0.72, la amenaza 1, modificar la exposición al riesgo y elaboración y aplicar un nuevo plan para no llegar a problemas legales que puedan retroceder a una mala ejecución. Y así tenemos una serie de parámetros que podemos tener como riesgos, como causas, como efectos y como el disparador, como el impacto que podría tener una estrategia general, una estrategia o una respuesta a esa amenaza. Metodología de trabajo. El WBS o Work Breakdown Structure, la descomposición jerárquica del trabajo que será ejecutada por el equipo del proyecto. El objetivo es organizar y definir el alcance total del proyecto, identificar y definir todos los esfuerzos requeridos y asignar responsabilidades a los elementos de la organización. Cuanto mayor es el detalle, mejor es la capacidad de planificar, dirigir y controlar el trabajo. Sin embargo, una descomposición excesiva puede ir en contra de la productividad del proyecto. La descomposición del trabajo del proyecto generalmente implica como mínimo los siguientes: identificar los entregables y el trabajo relacionados con cada uno de ellos, estructurar y organizar el WBS de forma equilibrada, asignar códigos de identificación a los paquetes del WBS, verificar que el grado de descomposición sea necesario. Al iniciar el proyecto se debe determinar unos pesos relativos para cada fase: ingeniería, aproximamiento, construcción y emisionado, ¿no? Ingeniería y departamento de Home Office que emita un documento. El peso relativo de cada disciplina se obtiene como ratio del número de horas hombres estimadas como presupuesto inicial para realizar las actividades de dicha disciplina entre el sumatorio total de todas las disciplinas y la fase. Aprovisionamiento. El peso relativo viene determinado por el valor económico de cada requisición respecto al total de las requisiciones del proyecto. Construcción. El peso relativo de cada disciplina
se obtiene como el ratio del número de horas hombres equivalente al presupuesto inicial para realizar las actividades de dicha disciplina entre el sumatorio total de todas las disciplinas de la fase de construcción. Estas horas hombres equivalentes se estiman basadas en las cantidades a ejecutar y los rendimientos esperados. Tenemos acá una WBS para el proyecto, ¿no? Por ejemplo, tenemos acá el Hamdog Office Service, el Manufacturing Delivery y el Contractors Consortium, ¿no? Entrega y manufactura y construcciones y comisionamientos. Y cada una con sus entregables, cada uno, ¿no? Para poder. Este proyecto, como conclusión, podemos decir que como propuesta genérica ya figuraba en los planes de los años 80 y fue formalmente incluido en los planes de inversión en el año 2010 mediante el Decreto Supremo número 059 de 2010, que definió la red básica del Metro de Lima con todos los años desarrollados para el proyecto y con todos los 9 talleres expuestos. Tenemos y concluimos que el proyecto cuenta con insuficiencias y análisis de alternativas tecnológicas, una pésima formulación del programa de ejecución del proyecto y una débil análisis de evaluación del proyecto. Y como recomendaciones consideramos que estamos a tiempo de hacer una revisión radical del proyecto para modificarlo en una solución elevada del viaducto a partir de la Plaza Braunesi en todo su desarrollo en la provincia del Callao. Esto permitirá disminuir apreciablemente las inversiones del proyecto y convertirlo en uno con más rentabilidad económica social. Es necesario considerar que la parte de la inversión ya realizada corresponde a la tuneladora y al material rodante, de las cuales siempre serán de utilidad en el futuro. Sería conveniente contratar a una consultora con reconocida experiencia en este tipo de proyectos, con la participación de entidades internacionales de prestigio como el Banco Mundial, que analice exhaustivamente el caso para encontrar una buena solución para este cambio, ¿no?, en la opción tecnológica, considerando sus implicancias en los aspectos financieros, legales del contrato y en el resguardo de los intereses públicos. El importe del ahorro en los costos del proyecto justificaría asumir completamente y delicada la decisión política de seguir las recomendaciones del referido estudio a llevar una revisión del contrato. Esas son nuestras recomendaciones y por lo tanto le agradecemos bastante al docente, a todos nuestros compañeros, muy agradecido. Gracias.